No me estoy burlando de ti. Duele amar a alguien que no puede corresponderte y lamento que hayas estado lidiando con eso. Siempre puedes hablar conmigo de ello. Estaba siendo tan serio y comprensivo que hizo que Shane se sintiera como una basura por mentir. Gracias. Jay se puso de pie y extendió los brazos para abrazarlo. Me alegro de que Rosanov esté bien, dijo Jay. Mantente fuerte, amigo, dijo mientras abría la puerta para salir. Shane quería volver a abrir la puerta y decirle todo a Jay que no había un enamoramiento no correspondido, que estaba tan enamorado de Ilya que a veces sentía que su corazón iba a estallar y que Ilya sentía lo mismo por Shane, que cuando Shane volviera a ver a Ilya en 2 días, con suerte, iba a Dios, ni siquiera sabía qué quería hacer. Excepto que él lo sabía, quería estar con él, quería una vida juntos, no en 10 años, sino ahora, porque 10 años de repente parecían una espera imposible. Él entró en su casa poco después de las 2 de la tarde, el día en que su equipo volvió a casa desde Florida. Parecía que eran las 2 de la mañana, estaba tan agotado, pero vio el auto de Shane que ya estaba ahí, al menos 1 hora antes de lo que Ilya esperaba. Nuestro avión llegó antes, pero eso fue todo lo que Shane logró decir antes de que Ilya le diera un beso, y Shane se lo permitió, allí mismo en el escalón delantero de Ilya, casi aislado, pero aún parcialmente visible desde la calle. Ilya quería decirle tantas cosas, hacía mucho frío a su alrededor. Finalmente se separaron, y Shane solo alcanzó a decir, «Entra». Finalmente, por fin, Shen agarró la mano de Ilya y lo llevó al interior. Fue cuando entonces Ilya se dio cuenta de que Shen no llevaba abrigo. Lo siento, dijo Ilya, debes estar congelado. Estoy bien. Shen lo observó quitarse el abrigo. ¿Me sigues? Ilya sonrió. A cualquier lugar. Shen dejó escapar una risa nerviosa que hizo reír a Ilya. Entonces Shen volvió a tomar la mano y caminaron juntos hasta el salón de Ilya. ¿Qué es esto?, preguntó Ilya. Las cortinas estaban corridas en los grandes ventanales que normalmente daban al río y la habitación estaba a oscuras, salvo por el resplandor de 1 millón de velas. Estaban por todas partes, en la mesa, en el suelo, en la repisa. Era hermoso y extraño. ¿Intentas quemar mi casa?, fue lo que finalmente dijo Ilya. Shane sonrió. Son eléctricas, relájate. El corazón de Ilya empezó a acelerarse, pero no porque le preocupara la seguridad contra incendios. Una vez le había dicho a Shane años atrás que un día cubriría de velas el muelle de su casa de campo, que llevaría a Shane hasta allí y le pediría que se casara con él. Había sido una broma, más o menos, pero ahora estaba realmente de pie en una habitación llena de velas, y Shane se arrodilló frente a él. Y le había disfrutado viendo a Shane arrodillarse frente a él muchas veces a lo largo de los años, pero supo inmediatamente que esto era diferente. De repente se sintió sin aliento, mareado y quizás a punto de desmayarse. «¿Qué es esto?», susurró. Shane lo miró con expresión firme y decidida. «He estado pensando mucho». «Hemos perdido mucho tiempo», continuó Shane. «Años de negación, luego años de ocultar lo que somos el uno para el otro». «Shane, ¿podrías no interrumpirme?», dijo Shane con una sonrisa burlona. «Por una vez en tu vida». Y le sonrió. «No tengo un plan para nada más allá de esto», confesó Shane. «Pero sé lo que quiero. No hay nada en mi vida que me importe más que tú, Ilya». Volvió a meter la mano en el bolsillo. Tuvo que inclinarse torpemente hacia un lado para sacar algo que tenía en el bolsillo del pantalón. Entonces Shane sostenía un anillo. «Shane», dijo Ilya de nuevo, sin poder contenerse. «Te elijo a ti, Ilya. Prometo que siempre, siempre te elegiré a ti». Los ojos de Shane comenzaron a brillar. Respiró profundamente y dijo, «Ilya Rosanov, ¿quieres casarte conmigo?». Ilya no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado antes de darse cuenta de que no había dicho nada. Esperaba que solo hubieran pasado 1 o 2 segundos, pero a juzgar por el miedo que había en los ojos de Shane,
Debía de ser más tiempo. Finalmente dijo con voz temblorosa, ¿ya sabes mi segundo nombre? Está en Wikipedia, lo aprendí. Sí, dijo Ilia. Lo siento, estoy balbuceando. Sí, dijo Ilia de nuevo. Estoy diciendo que sí, Hollander. Entonces Shane le dio una amplia sonrisa, se puso de pie y se lanzó a los brazos de Ilia. Se besaron y Shane dijo te amo. Ambos tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Esto es por el accidente?, se burló Ilia. No, es porque yo no puedo vivir sin ti. Ilia tocó las mejillas de Shane con el pulgar. ¿Qué podía decir a eso? Entonces dijo Shane, después de un largo y frágil momento, el anillo. Sí, claro. Ilia tomó el anillo de Shane y lo inspeccionó por un momento. Una simple banda negra con un interior dorado, muy elegante. Sonrió a Shane, intentó colocarlo en su propio dedo. No encajaba del todo. Es una locura, dijo Shane, pareciendo decepcionado. No sabía la talla de tu anillo. Está bien. Y le se quitó el anillo con cierto esfuerzo. ¿Debo llevarlo ahora o es para después de casarnos? Sabes, dijo Shane, no tengo ni idea, solo pensé que debería tener un anillo para esto. Y le desabrochó la cadena de oro que llevaba en el cuello, se la quitó y extendió la palma de la mano para agarrar el anillo. Shane le entregó el anillo y le lo deslizó en la cadena hasta que se apoyó en el colgante del crucifijo que había sido de su madre. Aquí, dijo Shane, y tomó la cadena. Ilia le dio la espalda y Shane volvió a colocarle la cadena. ¿Compraste uno para ti?, preguntó Ilia. ¿O ese es mi trabajo? Iba a comprar el que hace juego, solo quería asegurarme de que lo necesitara primero. Ilia enarcó las cejas. ¿Acaso pensaste que diría que no? Shane al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado por ello. No lo sé, solo que no quería ser engreído al respecto. Ilia se rió. Ambos estaban llorando, con la respiración entrecortada. Soy tuyo, dijo Ilia. Mío, respondió Shane, y se abalanzó sobre él de nuevo. Había una mesa de centro que cubría la mayor parte de la alfombra de felpa en el centro del salón de Ilia. Ilia se tomó un momento para contemplar a Shane, así dispuesto en la mágica iluminación que tanto le había costado crear. Su larga melena se abría en abanico bajo la cabeza. Ilia tomó una de sus manos, enredó sus dedos. El anillo colgaba en el aire entre ellos. Te amo tanto, dijo Shane en voz baja. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.